Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombre. Nuevamente, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Oramos al Señor. Padre mío, cuando Dios habla este versículo, hermano, lo está hablando en el Nuevo Testamento. Son palabras literales de mi Señor Jesús. Y está hablando de un pueblo que alaba a Dios. Un pueblo que hace culto a Dios. ¿Lo ve? En vano me rinden culto. ¿A quién le están rindiendo culto? A Dios. A Él. Pero lo hacen en vano, dice. Es decir, es un pueblo religioso, pero están honrando, rindiéndole culto al Señor en vano, porque Dios no está recibiendo ese culto. Dios no lo está recibiendo porque lo honran solo de labios y no de corazón. Por eso dice, este pueblo de labios me honra. Sí lo honran, dicen gloria a Dios, pero no lo dicen de corazón. Y si el Señor lo está diciendo, es así, ¿verdad? El pueblo de que estaba hablando el Señor, su corazón está muy lejos de mí. Entonces uno puede alabar al Señor y glorificar, hermano, pero el Señor no mira solo los labios, sino el corazón. Aleluya. Del pueblo que le rinde culto. Y podríamos estar en ese momento nosotros, hermano. Decía alguien por ahí, es una tristeza que las almas se pierdan de las bancas de la iglesia. Pero es aún mucho más terrible que un alma se pierda desde un púlpito. Porque le quiero decir que hay ovejas que se pierden y también pastores, hermano. El diablo hace caer ovejas y hace caer ministros. Entonces aquí cuando estamos viendo, el Señor ya está viendo que el pueblo ya no está haciendo un culto verdadero y genuino a Dios, sino que están haciendo religiosidad. Amén. En Isaías 29:13 dijo entonces el Señor, porque cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, ¿a quién se acerca? A Dios. Y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Que no seamos nosotros religiosos, hermano, que vengamos porque pues ni modo, ¿verdad? Sino cuando vengamos, pongamos nuestro corazón a Dios. Dios nos está hablando a todos. Amén. Que no, alguna vez yo recuerdo haber escuchado a un hermano pastor, no me recuerdo qué pastor era, pero sí me recuerdo, se me quedó lo que dijo. Ay no, hermano, es que hoy tengo que predicar. Dije, ay santo, Padre mío, que nunca me pase eso, es que hoy tengo. O sea, como que ni modo, pues tengo que hacerlo, porque si no, es un placer. Es un placer traer el mensaje del Señor. Y para usted debe ser un placer recibir el mensaje del Señor. Amén. Ahora dice que enseñan doctrinas de hombres. Es decir, lo que el hombre cree, no lo que la Santa Escritura dice, ni lo que Dios dice o pide. Últimamente, hermano, las iglesias, hoy estaba yo viendo los videos de mis hermanos evangelistas y me ponía el Señor una parte así en mi mente, me habló el Señor ahí en ese momento y me dijo, estos hermanos o estos evangelistas en general van y rescatan las almas. Ese es el trabajo de ellos, llevar un mensaje de salvación. Van, la rescatan y de ahí son trasladadas a un redil. Entonces ya me habló a mí. Tu trabajo, el trabajo de ellos es dar un mensaje de salvación y ellos van a recibir. Tu trabajo es apacentarlas. ¿Sí? Apacentarlas, instruirlas, darles su lechita, fortalecerlas, que vayan creciendo. El problema es que cuando una ovejita ya viene de muchas iglesias, hermano, ya viene con su propio evangelio, ¿verdad? Entonces ya cuesta un poquito más de trabajo. Ya son, ¿cómo le diríamos? Ovejas brinconas, hermano. Ya, se imagina una ovejita recién convertida.
honestamente, llega y dice, a mí no me gusta cómo se visten los de alabanza, a mí no me gusta cómo están tocando, a mí no me gusta esa bocina, no está muy fea, a mí no me gusta cómo se están vistiendo. No, hermano, la hojita viene a recibir. Pero cuando ya somos viejos en el evangelio, somos mañosos. Queremos que el pastor haga lo que nosotros queremos. Y yo también pasé por ahí. Es que si nos da el mal de Absalón. ¿Cuál era el mal de Absalón? Que se ponía fuera de Jerusalén. Ahí decía, si yo fuera rey, yo te atendería bien rápido, ¿verdad? Si yo fuera rey, ¿verdad? Pero como no era, ¿verdad? Entonces decía, no, hermano, si yo fuera el pastor, sí, hermano, pero no es. ¿Ah? No es. Ese Señor nos puso a nosotros. ¿Por qué? Pues todavía no lo sé, ¿verdad? Pero aquí nos viene. Pero no nomás a mí, sino en todo alrededor. Amén. Amén. Entonces, aquí dice, enseñan al pueblo doctrinas de hombres, preceptos de hombres. Nosotros podemos enseñar la prosperidad, por ejemplo, ¿sí? Y cosas que le guste a usted. Pero realmente eso lo va a salvar, hermano. ¿Le va a dar la estatura para ser arrebatado? O digamos, ¿le damos lo que el pueblo quiere o damos lo que Dios desea? Amén. El Señor sabe lo que necesitamos. Dice Deuteronomio, capítulo 12, 32, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás y nada le quitarás a la palabra. Proverbios 35 al 6. Probada es toda la palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no seas que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces nosotros no le podemos agregar, es que yo soñé, hermano. Como hay alguien por ahí, hermano, el Señor sabe a quién me refiero, ¿eh? Que él decía que la Nueva Jerusalén era una pirámide. Qué raro, ¿no? ¿Cómo? Y él daba sus explicaciones muy, pero pues yo decía, yo no veo una pirámide ahí, yo veo un cuadrado, un cubo. ¿Dónde saca la pirámide? Y nunca, no sé, por años, ¿no? Hasta que un día ya cansado, ¿no? Es que una vez yo soñé que era una pirámide. Yo también soñé que volaba y no vuelo, mire. ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando? Una cosa es lo que nosotros soñamos, creemos o suponemos, pero lo que la palabra de Dios dice es inamovible. Amén. Lucas 6:46 dice la palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Para eso me es necesario aclararle, la palabra Señor en hebreo es Adonai, que quiere decir mi Señor, que quiere decir mi dueño. ¿Sí me estoy explicando? Cuando el Señor es su dueño, usted tiene que hacer lo que el Señor dice. Y Él nos compró a precio caro, dice la Escritura. Entonces el Señor demanda obediencia, hermano. Imagínese que usted tiene sus hijos y que usted los manda a hacer algo que dice, no quiero. No, pero que yo te estoy diciendo, sí, pero no quiero. Y hazle como quieras. Imagínense, así somos a veces con el Señor. Bueno, el Señor dice ahí lo mismo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y debemos de hacer lo que dice, hermano, porque Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque lo puede decir solo de labios y no de corazón. Entonces, ¿cómo se demuestra que sí es nuestro Señor? Obedeciéndole, ¿verdad? Amén. Amén. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entrará. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. ¿Se imagina si fuera para no poner a nadie aquí, ¿va? Que fuera yo? Pero Señor, si yo estaba ahí en Bethesda, yo ahí predicaba. Jamás os conocí. ¿Por qué sería algo así? Porque era de labios y no de corazón. ¿Sí me estoy explicando? Y luego, aparte que dice, jamás os conocí, dice, apartaos de mí, los que practicas iniquidad. Amén.
Por eso Proverbios 23:26, hermano, nos dice: hijo mío, dame tu corazón. El mensaje es un mensaje a un pueblo que ya es de Dios. Un pueblo que conoce al Señor, un pueblo que cree en Dios, es un pueblo que va a la iglesia, es un pueblo que ya es un hijo de Dios, pero por alguna razón no entrega el corazón. Se lo entregó al principio, tal vez, pero después ya no. Sigue honrando al Señor, sigue haciendo culto, y ahorita se va a sorprender por la palabra que el Señor nos dio. Incluso diezma, ofrenda, y ofrenda con gratitud, hermano. Pero el Señor no recibe la ofrenda, ni los diezmos, ni siquiera recibe la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué es Dios tan duro? Diría yo, ¿va? Porque Él no le interesa que alguien se le acerque de labios. Él quiere el corazón. Si usted viene a la iglesia y viene, hermano, porque pues hay que ir, ni modo, porque el Señor manda, aproveche cuando venga, rinda su corazón al Señor, reciba la palabra, dele la gratitud al Señor, aún por las enfermedades, hermano. Anoche le decía, anoche en la mañana, sí, anoche fue, le dice: Señor, tú tienes mi vida en tus manos, sáname, y si no me quieres sanar, pues tú sabrás lo que haces conmigo. Pero yo no le tengo miedo al diablo, porque yo no sé si voy a vivir cuidándome del diablo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Por qué no le tengo miedo? Porque yo confío en ti, que tú eres mi muralla, mi baluarte, mi castillo, mi refugio. Yo no es que esté loco para no temerle, no, es que yo tengo mucho más confianza en ti que miedo a Satanás. Entonces no permitas que él me toque. Si me enferma, será tu mano, Padre, como dijo David, que sea tu mano, Señor. Amén. Porque en las manos de Dios alcanzamos misericordia. Amén. Entonces, Dios habla a un pueblo que por alguna razón está solo de labios. Y Dios empieza a mandar cosas para acercar a ese pueblo que está lejos. No está lejos de su casa. Por eso le digo, vienen a la iglesia, estoy hablando de ellos, van a la iglesia, rinden culto, ofrendan, diezman, alaban, honran al Señor, se acercan, pero solo de labios. Y el Señor no quiere a nadie de labios, ni a mí, sino de corazón. Entonces el Señor en el Nuevo Testamento nos dice eso, pero me dio un ejemplo ayer en el libro de Amós. Amós capítulo 4, vamos a estudiar hoy el capítulo 4. ¿Quién es Amós? Amós significa, hermano, cargoso, como pesado. Y decía, qué feo nombre, ¿va? ¿Para qué le pusieron Amós? ¿Quién quiere ser cargoso? ¿Va? Pues nadie, ¿va? ¿Quién quiere caer gordo? Como que dice. Pues ese es el nombre que le pusieron a Amós. Pero Amós vivía en los tiempos del rey Usías y en el tiempo del rey Jeroboam. Tal vez no le suenan los nombres, pero el rey Usías es uno de los reyes que Dios dijo: no hubo rey como él, ni antes ni después de él, en el reino de Judá, es decir, Jerusalén. Pero en el reino de Israel estaba el rey Jeroboam. Cuando dividió Dios las 10 tribus y las 2 tribus, a Jeroboam le tocaron 10. Pero ya había muerto Roboam y ya después siguió Usías, y Jeroboam seguía como rey. Pero cuando Dios hizo rey a Jeroboam, él, hermano, cambió los días de Dios. Él puso sus propios días, quitó los sacerdotes de Dios y puso sus propios sacerdotes, quitó, hermano, Dios obligaba, no invitaba, vamos a decirlo así, que tenían que ir 3 veces al año hasta Jerusalén, al templo del Señor. Pues Jeroboam, hermano, hizo 2 becerros de oro, uno lo puso en Dan y otro lo puso en Betel. Y Betel significa casa de Dios y Dan significa juez. Entonces Jeroboam hacían culto a Dios, pero delante de un becerro de oro. Hacían culto a Dios, pero ya no en los días que Dios decía. Hacían culto a Dios, pero ya no con los sacerdotes que Dios había ungido. Hacían culto a Dios con los sacerdotes que ellos habían escogido. Entonces, ¿sí me estoy explicando? En ese tiempo, así estaba Israel. Por el lado de Judá había un pueblo
que era un rey que estaba buscando agradar a Dios. Pero por el lado de Israel, hermano, había un rey que había apartado su corazón del Señor. Pero no solo él, sino había apartado al pueblo de Dios. Para que buscaran a Dios, seguían siendo un pueblo de Dios, pero ya nomás le daban culto y honra solo de labios. Es decir, hermano, el culto Dios pone como lo quiere. Dios elige a los hombres que Él ha llamado. A Dios no le dice, mira, es que yo quiero que mi primo sea, ¿verdad? O por ejemplo yo, ¿verdad? Imagínense que yo quiero heredar el ministerio a mi hijo. Pero si mi hijo no es pastor, yo no se lo puedo dar. El Señor me tendrá que decir a quién. O tal vez me manda a mi mamá y que me avise, ¿va? Y de repente ya no está Mario, ¿va? Entonces el Señor tendrá que levantar al siguiente ministro, amén. Porque la obra de Dios no para por un hombre, hermano. Entonces, el culto tiene que ser con los hombres que Dios elija, del modo que Dios quiere, en el lugar que Dios quiere, en los días que Dios quiere y exactamente con las características que Dios quiere. Cuando el hombre ya lo hace a su manera, ya no es, ya Dios ya no recibe las cosas. Amén. Entonces vamos a estudiar Amós. ¿Está conmigo? Estamos en Amós capítulo 4 versículo 1. Dice, oí esta palabra, vacas de Basán. No le está hablando a las vacas de Basán, obviamente, ¿verdad? Que estáis en el monte de Samaria, a los que oprimís a los pobres, quebrantás a los menesterosos, y decir a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. Cuando se refiere a las vacas de Basán, hermano, por cuestión de tiempo no lo voy a decir todo lo que es vaca de Basán, pero eran unas vacas gordas, bien apacentadas de pasto, pues. Era gente, significa gente acomodada, pero no económicamente, acomodada espiritualmente. Entonces a esta gente que les llama vacas, ni siquiera le dice toros, ¿verdad? Porque todo está más feo, hermano. Todos los de Basán son demonios. Dice vacas de Basán, gente acomodada. ¿Qué hace esta gente? El Señor tiene 3 quejas. Oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, pero ellos viven en gozo. Entonces en Amós 4, 2 y 3, hermano, capítulo 4, versículos 2 y 3, a mí me sorprendió esta palabra cuando la leí. El Señor ha jurado por su santidad. ¿Se imagina? ¿Habrá necesidad que Dios jure? No. Para que diga que el Señor ha jurado por su santidad, es que quiere decir que quiere supersellar lo que ha dicho. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el Señor ha jurado por su santidad. He aquí, vienen, dice, en vuestros días os llevarán con garfios a ese pueblo que le llama el Señor vacas de Basán. Lo van a llevar a la fuerza enganchado, hermano. Dios está advirtiendo y ha jurado que vienen días así. A ellos los van a llevar con garfio. Yo no sé si conocen un garfio, hermano, pero imagínate que le abren la boca. ¿Será que es a la buena? ¿Y cómo se los van a llevar? A la fuerza. Entonces quiere decir que no es una bendición, es un juicio. Amén. Los llevarán con garfios y a vuestro remanente con anzuelos. ¿Quién es el remanente? Los hijos. Con anzuelos. ¿Qué son anzuelos? ¿Se acuerdan los anzuelos, ¿no? De los pescados? ¿Qué les hacen a los anzuelos, a los pescados? Si le avienta el anzuelo solito, el pescado dice, ni que estuviera tan tonto, ¿verdad? Pero le pone una lombrizota gorda y jugosa, hermanos. Ay, me la como, ¿va? Y ya adentro. Entonces, sí, los hijos van a caer por engaños. A los padres a la fuerza y a los hijos engañados, atados, anzuelados, pero por engaño. Entonces, ni para los padres ni para los hijos pinta bonito, hermano. Amén. Saldréis por las brechas, una tras otra, así por todos los caminos, y seréis expulsada por Armón, declara el Señor. Y cuando dice el Señor Dios, dice Adonai Jehová, que quiere decir mi Señor, el autoexistente, el eterno, ha jurado. Amén.
Y dice ahí, y lo declara el Señor, lo vuelve a sellar nuevamente. Entonces luego dice en Amós 4:4 y 4:5, entrar a Betel y pecar. Entonces, hermano, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Pero ¿qué pasaba en Betel en los días de Amós? Que eran los días de Jeroboam. En Betel había un becerro de oro. En Betel hacía las cosas como Jeroboam quería. ¿Sí me estoy explicando? Por eso lo expliqué anterior. Es decir, hacían culto a Dios, pero un culto en vano. No iban buscando adorar a otro Dios. Iban buscando adorar a Jehová de los ejércitos. Iban buscando agradar a Dios. Es un pueblo escogido de Dios, pero no iban a Jerusalén, al templo. Se quedaron en Betel, donde había un becerro de oro. ¿Y por qué la gente iba ahí? Porque era más cómodo. Estaba más cerquita. Por eso puso dos, uno en Dan y otro en Betel. El que te quede más cerca, no tengas que ir a Jerusalén. Pero ¿sabe por qué Jeroboam lo hizo? Porque no quería perder pueblo. Entonces él puso sus mañas para que el pueblo no fuera a Jerusalén y se quedaran con Judá. Él tenía temores, entonces hizo trampa. Y el pueblo acomodado prefirió lo facilito en lugar de hacer lo que Dios quería. Cambiaron todo, ¿sí me estoy explicando? Entonces Dios le dice, sigue yendo a Betel, peca. Peca. Y multiplica tus transgresiones. Cuando ya dice peca y multiplica tus transgresiones, hermano, perdóname, Dios ahí parece un Dios que ya está harto, está cansado. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿qué diera yo porque cerraran las puertas de los templos? Estoy harto de sus, ¿cómo dice? De sus asambleas solemnes. En vano encienden mi altar, dice el Señor. Es un Dios que está cansado porque están haciendo lo que ellos quieren. Amén. Vean Gilgal, y en Gilgal, hermano, es que hay mucha palabra y por el tiempo no puedo dar todo como yo quisiera. Pero en Gilgal, hermano, Oseas 9:15 dice, toda su maldad está en Gilgal. Ahí pues los aborrecí por la maldad de sus hechos. Amén. Entonces dice, entra en Betel y peca, multiplica en Gilgal tus transgresiones. Trae vuestros sacrificios cada mañana y vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced también pan leudado con ofrendas de gratitud y proclamar ofrendas voluntarias. Hermano, no sé si me estoy explicando. Es un pueblo que dice que ama a Dios. Y no solo lo dice, ofrenda, va al templo, da diezmos, da pan leudado y lo hace con gratitud, dice ahí la palabra. ¿Estamos ahí? Pero si lo lee usted dice, y dalo a conocer a todos porque eso es lo que te agrada. Entonces, ¿qué le gusta? Mira, yo di tanto, yo hice por el Señor tanto, yo sirvo acá o hago esto. Si el Señor conmigo, como dijera el hermano, se sacó la lotería, Dios conmigo, porque no hay otro siervo como yo, o no hay nadie tan generoso como yo. Pero Dios es un Dios molesto. Estoy hablando en ese momento, ¿ah? Un Dios que está molesto, porque es un pueblo que está pecando, aún yendo a Betel, aún encendiendo altar, aún ofrendando, aún diezmando, aún haciendo las cosas que Dios podría agradarle. Dios no está agradado. Entonces yo me referiría, ¿y por qué diezmarían? ¿Lo harían en vano? ¿Lo harían porque son religiosos? ¿O porque están engañados? ¿O porque son irreverentes y no les importa? Porque a veces hay gente que piensa que el hombre se va a salvar por las obras, y no es por obras, es por fe. Y ya por la fe tú haces obras. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es decir, aprovecho, todos los que servimos en la iglesia lo hacemos porque amamos a Dios. Si hay otra razón por qué está sirviendo, entonces
trabajándole al Señor de una manera equivocada, y tarde que temprano se va a cansar. Pero si usted está bien seguro que usted lo está trabajando para Dios, ese servicio es el recibido de parte de Dios. Pero si usted va a decir, ay, otra vez me toca cantar, ¿y qué ropa tengo? Uy, todos quieren que ni falda tengo, pero bueno, o pantalón más. Ya no está bien, hermano. Pero en cambio, como la quinceañera se arregla y ay, este día es de fiesta para Jehová, me voy a planchar mi pantalón, mi camisa, se pone ese bello o ella, o según sea el caso, y viene contenta con un corazón agradecido, hermano, porque le va a servir al Rey de Reyes, le va a cantar, hermano. Amén. Amén. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Dice que la versión lenguaje sencilla, hermano, dice, la Biblia al día: quemar pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamar ofrendas voluntarias, hacerlo saber a todos los israelitas. Eso es lo que a vosotros les encanta, dice. Así como, véame, yo todo lo que hago, eso no le agrada a Dios. Amén. Cuando Dios nos está amonestando, es como decir, peca y sigue multiplicando tus acciones. En Apocalipsis, hermano 22:11 dice que el injusto siga haciendo injusticias y que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Es decir, el que está limpio, límpiese más. El que esté haciendo obras buenas, sígalas haciendo. Pero el que esté haciendo obras malas, sígalas haciendo. Cuando Dios dice esto, hermano, no sé si usted me logro yo expresar lo que el Señor me mostró anoche. Es un Dios que dice, ¿quieres perderte? Piérdete. Ya te he hablado, pero no has entendido. ¿Te gusta el chonguengue? Dale. El chonguengue es palabra mía, Esa no es en la Biblia, no viene en la Biblia. ¿Dónde viene? ¿Qué versículo viene chonguengue? No viene. Chusma sí viene, pero el chonguengue no viene. Amén. Si te gusta andar de pecador, dale. Alguna vez di un mensaje que una hermana me dijo desde la oficina, el pastor está enojado. Porque esa vez el mensaje se me quedó el mensaje. El título y lo que dije se llamaba Defínete. ¿Quieres perderte? Piérdete. Decía yo en aquel día. Pero si de verdad quieres salvarte, deja de estar jugando a dos hilos. Ya métete con el Señor. Defínete. No podemos estar así. Hoy cristiano, hoy mundano. Hoy cristiano, hoy mundano. Hoy que no, hermano. Métase con el Señor completo. A Dios no le gustan los tibios, o frío, caliente. Pero no le esté jugando pero esa ya es mía, al tío Lolo. Usted ya sabe, que tenga oídos. Entonces, estamos hablando del pueblo en el tiempo de Amós. Entonces le dice el Señor, sigue pecando, ándale. Pero cuando empiezo a ver, Dios les dice que Él ya ha tratado con ellos. Que Dios ya ha metido sus manos varias veces. Que Dios ya les ha hablado. No solamente por profetas, por situaciones. Dios ya los había corregido varias veces y ni con las correcciones entendían. Dice, ¿está conmigo? Si despierta el que está a su lado. Despierta, dígale al hombre aquí. Estamos en Amós 4:6. Dios les envió hambre. Dice, yo les he dado dientes limpios. No es que el Señor sea dentista, hermano, sino que no había comida. En todas vuestras ciudades falta el pan, y en todos vuestros lugares. ¿Pero qué dice el Señor? Pero no te has vuelto a mí. Es decir, ¿qué esperaba el Señor que el pueblo hiciera cuando viniera el hambre? Que se volvieran a Él. Entonces, yo sé que en este país es raro el que pasa hambre, ¿verdad? Pero en nuestros países hay. Entonces, si en nuestros países hay hambre, ¿qué quiere el Señor?
¿Y qué hacemos nosotros? Nos venimos para Estados Unidos. Digo, porque yo me vine por una enfermedad, pero la mayoría de gente viene por un bienestar económico. Ahorita todas las caravanas que vienen, ¿por qué vienen? ¿Y están buscando a Dios? Están buscando al hombre. Están buscando a la nación. Entonces vamos a poner ese nivel. Yo respeto a todos los que vienen. Yo no soy juez ni nada, ¿no? Yo no quiero estar en sus zapatos y hay que ser empáticos también con ellos. Y orar al Señor para que Dios les ayude, porque esta situación que se está viviendo, hermano, solo Dios la puede resolver. No hay hombre en el mundo que lo pueda realizar. Solo Dios puede hacerlo. Entonces dice, yo les mandé hambre. Sus dientes están limpios porque no hay comida. En todas las ciudades falta el pan. Pero no te habéis vuelto a mí. Entonces cuando ya viene la necesidad, hermano, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿A quién quiere que vaya ese Señor? ¿A pedir prestado? No. A Él. A Dios. Amén. Pero no os habéis vuelto a mí. Luego dice Amós 4, 7 y 8. Perdón, capítulo 4, versículos 7 y 8. Os retuve la lluvia. Cuando aún faltaban 3 meses para la siega, os hice llover sobre una ciudad, pero sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovía y sobre otra parte no llovía. Sobre la parte que no llovía se secó. Así que 2 o 3 ciudades estaban tambaleándose a otra ciudad para beber el agua y no se saciaban. Es decir, Dios envió sequía. ¿Qué significa la sequía para el campesino? Ya no va a haber, no solamente no va a haber pan, ya había hambre. Entonces cuando ya había hambre, hermano, Dios agregó aún más castigo. Es decir, le subió el volumen. Ah, no te dieron con hambre. No has vuelto a mí. ¿Eres duro? Ok. ¿Confías en tus fuerzas? ¿Confías en la naturaleza? Pues ahí te va la sequía. Entonces, ¿qué quiere decir? Había quiebra. Los que esperaban recibir cosecha. Ya sabe, mi familia es de Michoacán, hermano. Allá se acostumbraba a ban rural o algo así. No me acuerdo. Había bancos que prestaban a los campesinos. ¿Ya? Prestaban, hermano. Y cuando viniera la cosecha, pagaban. Y si la cosecha se malograba, quedaban endeudados. ¿Sí? Entonces ellos esperaban con la cosa. Ah, no, yo soy fuerte, yo le voy a echar ganas. Sorpresa. Dios envió sequía. En unas ciudades y en otras no. ¿Para qué? No los mató completamente. Entonces hubo deuda, sequía, esterilidad, miseria, quiebra total. Pero dice el Señor, pero tampoco os habéis vuelto a mí. Mire, hermano, ahí sí yo califico, dijo que lo haga. ¿Cuántos no nos endrogamos? Creo que en este país es un país de deudas, ¿eh? ¿Será que Dios nos quiere endeudados? No. ¿Y por qué nos endeudamos? Por varias cosas, miren. Una, porque queremos más de lo que ganamos. Otra, porque no somos prudentes y no le pedimos a Dios. Mejor vamos con nuestras fuerzas y nos vendemos a otros. ¿Por qué nos vendemos a otros? Porque cuando usted hace un pagaré de que yo me comprometo a que te voy a pagar, es decir, yo voy a trabajar 2 semanas al mes para pagarte a ti. Los 15 días de su vida ya le pertenecen a alguien. Y ahí usted si se enferma porque se va a meter en problemas, ¿verdad? Dice el Señor que aquel que debe se hace esclavo de al que le debe. Entonces al que le tengamos que deber solo a Dios. Pero en este pueblo nos engañan que el que no tiene crédito no es nadie, ¿no? El que está endeudado, eso está difícil. Y mejor me volteo porque seguramente todos estamos así. O pasamos por ahí, ¿verdad? Amén. Pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Entonces el Señor le subió otra vez, hermano. Os herí con viento abrasador, con anublo, y la oruga ha devorado muchos huertos y viñedos, y vuestras higueras y vuestros olivos, pero no habéis vuelto a mí. Es decir, perdieron terrenos, casas, pero ni así.
vinieron al Señor. Yo conozco gente, hermano, que perdió sus propiedades y en lugar de eso buscaron más trabajo, se alejaron más de Dios, se esclavizaron más del sistema. ¿Y qué quería Dios? ¿Esclavizarlos? No. ¿Qué quería? Que se volvieran a Él. Y no entendieron, hermano. Entonces el Señor les subió más. No es que el Señor, mire, no sé si, ojalá me pueda explicar esta parte. No es que Dios los quiera destruir, a ellos me estoy hablando. ¿Sí me estoy explicando? Sino Dios los está metiendo en dificultades y cerrando las puertas para que quede abierta una puerta únicamente. ¿Cuál puerta? Pero hermano, lamentablemente nosotros somos al revés. Vamos cuando hasta que queda la última puerta. Cuando ya Dios cerró todas, entonces ya ni modo, voy a tener que ir a Dios. Padre, si debería ser la primera puerta que tocamos. Amén. Pero nosotros queremos salir por nuestro racionamiento, por nuestras fuerzas. Entonces dice el Señor, ¿no entendiste? Entonces dice ahí el Señor, o sería, no, enfermedades. No, estoy en el 10. Envié contra vosotros plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos. Hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento. Es decir, el Señor envió plaga. Mató a mucha gente. Era tanta la gente muerta que dice que apestaba. No se duerman, hermanitas, por favor, hagan un esfuerzo. Amén. Amén. Hermano, y ahí ya me sorprende porque no acabamos de pasar algo así. Sí. ¿Y el pueblo se volvió a Dios? No. Hay gente, yo conozco gente, hermano, que todavía no salen de su casa. Que todavía le tienen miedo. Dice que hasta que se acabe la plaga, si después está viene otra, se va a poner más feo. Si no lo sabe, le estoy advirtiendo. La cosa se va a poner más feo, hermano. Si ahorita está preparado todo para el sello de la bestia, en cualquier momento van a empezar. Entonces, dice, y ni así os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Levante la mano el que se salvó de esa plaga. No se salvaron los demás, están muertos. No se salvó de la plaga, hermano. ¿Sí? Nos salvamos todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿O nos salvó? Él nos salvó. Amén. Pero fíjese, hermano, que dice, aquellos que quedaron vivos fueron sacados como un tizón de la hoguera. O sea, quedó un remanente. Amén. Dice, os destruí como Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Fuiste como un tizón arrebatado de la hoguera. Hay cristianos, hermano, perdónenme por lo que voy a decir, ¿verdad? Que amaban a Dios, honraban a Dios, diezmaban, ofrendaban, servían, pero ya ni siquiera vienen. No estoy hablando de esta iglesia, sino fueron tizones arrebatados de la hoguera, pero no se volvieron al Señor. Confiaron más en la vacuna, en la máscara, en la casa. Salen a trabajar y a comprar, pero a la iglesia ni se asoman porque aquí abunda el coronavirus, hermano. ¿Se da cuenta? Son tizones arrebatados. Estamos hablando de la plaga de ahí. Es decir, yo vencí el coronavirus, pero ahí está hablando que el Señor destruyó con fuego. Esos fuegos son enfermedades, plagas. Amén. Entonces los que fueron salvados, que siguen pecando y siguen haciendo culto, pero un culto que Dios no recibe, vienen los garfios y vienen los anzuelos. Es decir, Dios está enojado. Y cuando yo empiezo a estudiar esto, hermano, anoche, 5 veces dice el Señor, no os habéis vuelto a mí. Y para mí el número 5 es el número de gracia. Es decir, el Señor les ha metido un juicio correctivo. Hambre, sequía, miseria, deuda, enfermedades, pérdida de propiedades, y ni así se han vuelto al Señor.
¿Usted cree que el Señor quiere a una gente en problema? Él nos quiere dichosos. Si dice que somos cabeza y no cola. Sí, que nosotros no pediremos prestado, sino daremos préstamos a otros. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados. Aquí es para que se lo va a dar el Señor. Los hermanos americanos, hermano, ay, qué bonito ser latino. Mire cómo los bendice Dios. Porque todas las naciones nos deberían llamar bienaventurados. Tenemos cabeza y no cola, ¿cierto? Dicen, no, pero está allá en el cielo. No, hermano, son promesas para esta vida. Entonces, si no estamos siendo cabeza, estamos siendo cola, es que algo está pasando. ¿Qué quiere Dios? Es que yo voy hasta la cola, hermano. No, quiere que nos volvamos. Pero ¿cómo nos debemos de volver? ¿De labios? Le estoy hablando de un pueblo, le dije, que va a Betel. Un pueblo que hace ofrendas voluntarias. Con gratitud. Ofrenda y diezma, dice, y le rinden culto y le alaban de labios, pero no de corazón. Yo me preguntaba, ¿cuántos en la iglesia? Le digo, no en esta. Espero no haya ninguno, por amor de Dios. Pero si hay, Dios nos está hablando. Que somos religiosos. Que hacemos el culto a como nosotros queremos. Queremos a veces que hasta Dios se ponga a nuestro servicio. Alguna vez el Señor me corrigió, hermano. No me acuerdo la situación, pero dijo, espérate. Hace años. Pongamos las cosas claras, me dijo Dios. Aquí el Señor soy yo. El siervo eres tú. Yo digo, tú obedeces. Es al revés. No te confundas. Porque algo pedí que el Señor me dio y yo me enojé. Ya no voy a hacerlo. No. Más vale que lo entiendas desde ahorita. Dios soy yo. Tú eres el siervo. El que manda soy yo. Yo ordeno, tú obedeces. Entiéndelo desde ahorita. Ya así aclarado, hermano. Dije, amén. ¿Verdad? Ya vertido el indio, dijo aquel. No, Señor, hágase tu voluntad. Y no crea, hay momentos que dice, Señor, pero... Y uno le agacha la cabeza y dice, gracias, Señor. Que no sé qué estás haciendo, pero algo va a salir bonito de esto. Me está doliendo. Pero si es tu mano, gloria a Dios. Amén. ¿O usted no le ha puesto la mano al Señor encima, hermano, para mover un poquito? Amén. Yo a veces, ¿verdad? El deseo de Dios cuando dice, no habéis vuelto a mí, es que estemos con Él. Pero de corazón. Que andemos en sus caminos. El pueblo no estaba, ese pueblo no estaba, por eso le mandó una corrección. Una corrección no es disciplina para que aprenda, sino para que corrija. Esa es una corrección. Cuando a alguien se le disciplina, no es para que se enoje y se vaya de la iglesia, sino para que corrija una actitud equivocada. Amén. Pero el pueblo fue necio, fue terco, no se volvieron a Dios, ni aún en la disciplina, pero seguía siendo un pueblo religioso, un pueblo que alababa, pero Dios no recibía el culto. Lo oían, pero no le obedecían. Si usted oye o lee la palabra de Dios y usted no está haciendo caso de lo que la palabra de Dios dice, seríamos los mismos. Si Dios dice algo, ya se lo platiqué hace ratito, ¿ah? El siervo somos nosotros. El Señor es Él. Si el Señor ordena, nosotros obedecemos. Si el Señor dice, si te dan una mejilla, pon la otra, no dice, si te da la gana, ponla. ¿Verdad que no? Si no te dolió mucho, la pones. ¿Verdad que no? Dice, ponla. Pero me dolió. La segunda te va a doler más. Ponla. ¿Por qué cuesta poner la segunda? Porque el orgullo, hermano. Sí, como dijo una vez un pastor que se llama
Chuy Olivares, que lo llegó a amenazar un hombre y que se bajó con toda su unción, dice. Acababa yo de predicar eso, que hay que poner la segunda medida, algún chaparrito, una cosita así. Yo me bajé, dice, rodeado como de 8 mujeres. Y me llevó a reclamar que porque su esposa se había vuelto aleluya, que ya no quería obedecerle, que quién sabe qué. Y ahí en la iglesia, entonces el pasí, lo agarramos, pasó, ya iban los suelos, no, ¿qué puedo? Y que empezó a discutir y se puso así, póngase, porque no, si me vas a pegar, pega. Dice el pastor, no se va a atrever. No. Cayó allá con toda su unción, dice. Y cuando se levantó, dice, ya me levanté sin la unción, hermano. El que entiende, ¿va? Me levanté y me recordó el Señor, ¿no vas a poner la segunda mejilla? Señor, si me está sangrando, ¿no acabas de predicarlo? Y todo le dice, ¿qué? ¡Póngase! No, si me vas a pegar, vuélveme a pegar. ¡Ah! ¡Me va a poner la otra mejilla! No se va a atrever. Que se lo da. Que se lo vuelve a sonar. Dice, hermano, yo cuando que yo me hervía la sangre. Pastor, lo agarramos, se lo... No, déjenlo. Y yo ya no me quise levantar porque dije, me va a dar otra. Oye, aquí me quedo. Y donde te encuentres te mato. Y se fue. Y dice el pastor que le dijo, cuando se paró, uno de los oídos se dijo, no, hermano, ni sabe quién es ese chaparrito. Es un asesino. Ya debe como 4 en el barrio. Es asaltante, es peligroso. Santo, dice. Entonces dice, cuando yo salía de la iglesia, si sí se atrevió a darme las dudas, no otro nada. Padre, por favor, guárdame, Señor. Para no, pues ya que les metí eso, se metió el asaltante de policía. Y cuando llegó a repeler un asalto como policía, lo mataron de 2 balazos. Dice, ¿y sabe dónde tenía los balazos? Uno aquí y el otro. Vaya lo que le había hecho a él. Y se murió. Dice, pero yo no hice nada. Aquí se fue el Señor. Entonces, si usted tiene que poner la segunda mejilla o obedecer la palabra, hágalo. Porque el Señor también dice, mía es la venganza. Si te maldicen, bendice. sí sabe, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí es poner por obra la palabra. Amén. Si te vituperan, bendice. ¿Sí? Si te dan una mejilla, pon la otra. Si te obligan a caminar una mejilla, camina las dos. Si te quitan la capa, dales también el manto. Bendice a tus enemigos. Eso es estar con el Señor. Pero cuando venimos a la iglesia y hacemos nuestra voluntad, estamos pecando. Estamos diciendo, Señor, a mí no me interesa lo que tú digas, aquí yo voy a hacer lo que yo quiero. Santo Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces Dios está cansado de esa gente y tomó una decisión. Ya les digo que los va a llevar con garfios y con anzuelos. ¿Estamos? Amén. Sí, amén. Pero ya vamos terminando, hermano. El 12. Amós 4:12. Ahí viene la decisión que Dios tomó. Léala conmigo. Por tanto, Por lo tanto, de esta manera te haré. así haré contigo. Es decir, no entendiste la disciplina. Así haré contigo, Israel, porque te voy a hacer esto. Prepárate Para venir al encuentro. para encontrarte con tu Dios. Oh, Israel. Ay, Padre mío, ahí ya está fea la cosa, hermano. ¿Quién se va a enfrentar con el Señor? Y ahí cuando dice, prepárate para enfrentarte con Dios, yo siento que es un Dios que está enojado. Y nadie de nosotros quiere a Dios como enemigo, hermano. Dice la palabra de Dios, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El Dios vivo. Entonces Dios envió disciplina, corrección vamos a ponerle. 5 niveles de corrección. Y no se volvieron a Él.
Entonces dice, ahora yo voy a poner garfios y anzuelos y prepárate para encontrarte con tu Dios. Y la carta, ¿quién profetizó esa profecía? Amós. Pero leamos el 4:13 porque trae firma. Porque es aquí. Pues he aquí, el que forma los montes, crea el viento, declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Ese es el que lo firma. ¿Quién era Amós? Solo un mensajero. ¿De quién era el mensaje? De Dios. Y el Señor lo firma. Amén. Ya termino con esto, hermanos de alabanza, si me ayudan, por favor. Amós 5:4 al 6. Porque así dice el Señor: búscame y viviréis. Pero no me busques en Betel, ni vayas a Gilgal, es decir, no te juntes con los que están haciendo iniquidad, ni paséis por Becerba, porque Gilgal será llevada cautiva y los de Betel caerán en desgracia. Busca al Señor y viviréis. No sea que Él prorrumpa como un fuego, oh casa de José, y consuma Betel sin que haya quien lo apague. Por eso hoy el Señor me dio Proverbios 23:26, ya se lo leí hace ratito, que dice: hijo mío, dame tu corazón. Yo le invito a que nos pongamos de pie.